I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fight a hard. Hola de nuevo, vamos a continuar con la clase del día de hoy. Vamos a tratar de que nuestro proyecto que teníamos en HTML normal, vamos a hacer que funcione en PHP. Y para eso vamos a requerir de ciertos programitas que nos van a ser muy útiles. Bueno, voy a compartir ahorita la pantalla. Pueden ver acá que estoy utilizando un software para poder grabar la pantalla. Entonces vamos a utilizar este programita que se llama SQLjog para poder crear nuestra base de datos. Vamos a utilizar este programita que se llama DIA para nuestra base de datos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero les voy a mostrar cómo va a estar conformada nuestra base de datos para que puedan tener una idea clara de qué es lo que vamos a hacer. Entonces, voy a abrir aquí, tengo uno de los archivos que debo de tener por aquí, diagrama 1. Creo que este es el último que hemos utilizado. Vamos a ver si es que abrió. Ok, aquí está, ¿no? Muy bien. Este es el diagrama que nosotros vamos a utilizar para el sistema que tenemos actualmente. Vamos a tener 3 tablas, ¿ya? Vamos a tener una tabla para los usuarios, una tabla para lo que es la tarea o las tareas y una tablita que es para los estados o el código del estado que va a tener cada una de las tareas, ya que las tareas pueden estar por hacer, pueden estar en proceso o pueden estar ya hechas. Entonces, tomando como referencia eso, les explico rápidamente de qué va esta de las tablas, ¿no? Aquí podemos ver la relación que tiene la tabla de usuarios con la tabla de tareas, que es de 1 a muchos, y están relacionados por esta clave foránea que está en la tabla de tareas. Y obviamente la relación es de aquí hacia acá, ¿no? Un usuario puede tener muchas tareas y a su vez muchos estados o muchos códigos de estados pueden estar alojados dentro de la tabla de tareas, porque siempre que una tabla tiene llave foránea se convierte en la que recibe la acción. En este caso, así se pueden dar cuenta, aquí la tabla de tareas está recibiendo 2 llaves foráneas, por lo tanto las flechas llegan aquí, o sea, si se fijan están llegando acá, ¿no? Y listo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros luego de saber cuáles son las tablas que vamos a necesitar? Entonces, vamos a necesitar crearlas en nuestro software para el sistema de base de datos. Yo no les recomendaría que utilicen este de acá, el php-myadmin, que ustedes escriben acá localhost y le ponen php-myadmin, porque es muy pesado para la carga, o sea, es demasiado lento. Y otra que a veces no sabemos dónde está el problema y eso ocasiona más problemas en sí. Entonces no les recomiendo que utilicen esto, sino que se descarguen un programita que se llama SQLjog, que yo se los voy a mostrar acá. Voy a minimizar esto, y minimicemos esta ventanita de acá. Entonces, este es el programita, ¿no? El SQLjog que está acá. ¿Ya? Este SQLjog, si ustedes lo abren, les va a aparecer una ventana como esta, y en esta ventana ustedes van a tener que configurar la conexión que ustedes van a utilizar. A mí me gusta dejarla por defecto cuando se trata de proyectos como el que estamos haciendo actual, del proyecto de ahora, porque solo vamos a necesitar un servidor local, el usuario va a ser root, no vamos a necesitar una contraseña y el puerto ese lo dejan por defecto. O sea, toda la configuración que les da aquí, déjenla por defecto y se van a conectar. Ahora, esto me va a dar un problema porque yo no tengo, si se fijan en la parte de abajo, no tengo abierto el SAMP todavía, entonces tengo que ir y abrir SAMP antes de hacer todo esto. Voy a cerrar esto y a minimizar esto. Y yo tengo aquí el SAMP. Ustedes, si es que no lo tienen acá en el escritorio, como yo lo tengo acá, pueden irse a la carpeta de SAMP acá y lo pueden encender. Se van aquí a equipo, al disco local C o al D, donde tengan ustedes instalado el SAMP, lo buscan aquí
y en la parte de abajo de la carpeta de SAM, aquí les va a aparecer el SAM Control, esta parte así, y va a abrir esta ventana. Y luego van a darle a Start. Necesitamos que enciendan ya esta vez los dos, no enciendan solamente uno, sino los dos. Enciendan Apache y enciendan el MySQL. Asegúrense de que no tengan ningún problema acá abajo. Y listo, con eso ya podemos crear nuestra conexión. Voy a cerrar, bueno, voy a cerrar esta partecita y me voy a ir aquí al SQL Job. Voy a crear una nueva conexión aquí donde dice File, New Connection, nuevamente, y ahorita sí ya puedo conectarme porque ya tengo ahora sí encendido el SAM, entonces no va a haber ningún problema con la conexión. Ahora sí, de este lado de acá nos van a aparecer todas las bases de datos que nosotros tengamos creadas. En este caso yo no voy a utilizar ninguna de estas. Vamos a utilizar la que nosotros vamos a crear con este diagrama. Nuestra base de datos se va a llamar To-Do List, tal y como se llama el programa que nosotros estamos creando. Entonces vamos a crear una nueva base de datos y le ponemos aquí, ¿no? Aquí donde dice Database, crear Database, y le decimos que se va a llamar To-Do List. To-Do List. Aquí, si ustedes desean, le ponen un cotejamiento UTF-8 aquí abajo y nada más, ¿no? La otra parte, si ustedes la quieren poner en español y todo lo demás, ya eso es cuestión de ustedes, ¿no? Yo le voy a dejar por defecto ahí, ¿no? Le voy a dejar por defecto, o bueno, vamos a ponerle en español vamos a ponerle aquí en Spanish CI, vamos a crearla y listo, ya tenemos creado ahora sí nuestra tabla. De esta manera ya tendríamos la base de datos creada. Nos tocaría solo crear cada una de las tablas que tenemos en este diagrama. Entonces, ¿qué tabla tenemos que crear? Siempre que ustedes estén creando una base de datos, asegúrense de crear las tablas que están solitas, a las cuales no le llega ninguna flecha. A esas tablas las tienen que abordar primero. En este caso, yo voy a abordar primero usuario porque a él no le está llegando ninguna flecha. Luego de usuario tendría que crear la de status code porque no le está llegando ningún usuario, ninguna flecha. Y al final ya crearía la de tareas, ¿no? Ya crearía esta. Entonces aquí necesitamos 5 campos. Necesitamos el ID, que va a ser autoincrementable. Necesitamos un campo para el nombre del usuario, hablando ya del nombre, ¿no? Si se llama Pedro, Juan. El access name, o sea, el nombre de usuario para acceder, la contraseña y la fecha en la que fue creado o en la que se crea ese usuario. ¿Ya? Entonces vamos a crear esta tabla. Vamos otra vez acá a SQL Job y aquí donde dice tabla, nosotros damos clic derecho y nos aparece una opción que dice Create Table, ¿no? Entonces le damos a Create Table, crear tabla, y aquí vamos a escribir, ¿no? Nuestra tabla se va a llamar User en singular, ¿no? No vamos a ponerle users, sino user en singular. Vamos a pasarle el ID, vamos a pasarle el full name, vamos a pasarle el access name, vamos a pasarle también el password y por último el created, ¿no? El created. Entonces ya tenemos los 5 campos que necesitamos. Nos toca ahora definir qué valores van a tener. En nuestro diagrama, en el que está acá, tenemos que el ID va a ser de tipo entero y va a ser obviamente incrementable. El nombre va a ser varchar, el access name va a ser un varchar, el password también va a ser un varchar y el create va a ser una fecha. Entonces vamos a hacerlo acá. El primero va a ser de tipo entero. Aquí está, de tipo entero. Y va a ser llave primaria y no va a ser nulo, ¿no? Y además va a ser autoincrementable. En cuanto al full name, este va a ser un varchar de 100 caracteres nada más, porque los nombres no suelen tener tantos caracteres, ¿no? Ahora, salvo el caso de que quieran ponerle un nombre más extenso, podrían ponerle 200 aquí, no hay ningún problema. Yo lo voy a manejar con 100, nada más. Entonces vamos con el access name, también va a ser un varchar. Los nombres de usuario para acceder también suelen ser máximo 64 caracteres, ¿no? En el password también tenemos que también puede ser de
máximo 64 caracteres, pero yo le pongo 100 por el hecho de que nunca falta el que quiere ponerle más, ¿no? Entonces eso. Ahora, y en el de create, aquí vamos a pasarle que esto va a ser de tipo date. Solo que aquí vamos a pasarle, vamos a hacer que esto reciba un valor de la fecha actual en la que se creó, ¿ya? Pero digamos que nosotros por ahora no vamos a pasarle ningún valor por defecto, aunque aquí se podría hacer eso, pero vamos a dejarlo por ahora ahí para que lo tome directamente del sistema cuando se esté creando ese usuario. Entonces vamos a ver si esto se crea normalmente y le damos a salvar, ¿no? Vamos a esperar y dice que la tabla se creó satisfactoriamente. Listo, se acaba de crear nuestra tabla de usuario. Ahora vamos con nuestra tabla de status code. Vamos a hacer, necesitamos solamente 2 campos para esa tabla. Entonces vamos a crearla, le decimos status code y le vamos a pasar el ID y le vamos a pasar el name. En el caso del ID sabemos que esto va a ser uno de tipo entero y que va a ser la llave primaria y va a ser autoincrementable. En el caso del nombre, este va a ser un varchar. Vamos a manejar solamente 20 caracteres porque esto va a ser prácticamente, va a tener activo, bueno, va a tener por hacer, en proceso y hecho, ¿no? Hecho o desarrollado o la palabra que le queramos poner, pero tiene que ser corta porque es solamente es como un código nada más, ¿no? Entonces no debe ser tan extenso. Ahora, permite no nulo, no permite nulo. Acá bueno, no vamos a permitir nulos tampoco acá, nada de esto. Y muy bien, le damos a salvar. Si todo va bien, se va a guardar, se acaba de guardar así y ahora sí, ya podemos crear nuestra tabla de la que podemos ver acá, ¿no? La de tareas. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que cada tarea tenga su propio ID. Aparte de eso necesitamos el user ID del usuario que está creando esa tarea, porque puede darse el caso de que más adelante queramos que el sistema tenga múltiples usuarios, porque nunca se piensa solamente en que sea un usuario el que use el sistema, sino varios. Entonces por eso estamos añadiéndole acá esa propiedad o ese campo para que se sepa quién creó la tarea. Y lo mismo acá, ¿no? Tenemos el detalle y tenemos el status. El status es una llave foránea que hace referencia a esta tabla de acá, ¿no? Entonces necesitamos sí o sí 5 campos, ¿no? 5 campos. Vamos a crearlo acá. La tabla se va a llamar task y va a tener su propio ID, va a tener un user ID, va a tener, ¿qué más? Creo que tenía el detail, ¿no? El detalle de la tarea, va a tener el status y va a tener el created, ¿no? Para saber exactamente cuándo fue creada esa tarea. En el caso del ID va a ser un entero, autoincrementable, no va a permitir nulos. El user ID también va a ser un int, pero este no va a permitir nulos tampoco. No va a permitir nulos. Autoincrementable no va a ser porque no es llave primaria. En el detail este va a ser un varchar. Va a ser un varchar y este varchar puede tener 500 caracteres porque es bastante a veces lo que suelen escribir, entonces vamos a dejarle en 500. En el status este va a ser un int porque la llave foránea o el ID de la tabla de status code es un entero, entonces tiene que coincidir. Este tiene que ser lleno, este también tiene que ser lleno. Vamos a hacer que todo esté lleno y que nada de esto se puede enviar vacío. La fecha de igual manera, vamos a hacer que esto sea date, ya, que sea date y nada más, ¿no? Nada más. Y obviamente que esto no se puede enviar vacío. Vale, entonces con eso prácticamente ya estaría nuestra tabla, pero nos hace falta la relación que existe entre las tablas. Vamos a crear esa relación. Vamos aquí donde dice foreign key y vamos a seleccionar
cuáles son los campos que van a relacionarse con las llaves primarias de las otras tablas. En este caso yo voy a utilizar primero el user ID, que es este, y lo voy a relacionar con la tabla de usuarios, con su ID. Acá le voy a permitir que sea todo en cascada, porque si el usuario es eliminado, quiero que se elimine todo, para no tener el problema de que si elimine el usuario todavía me quedaron un montón de tareas ahí pendientes y no sé de qué usuario es y me va a generar conflictos eso. Entonces, que se elimine en cascada. Y para el estatus, en el estatus aquí sí vamos a generar esta dependencia que cuando se quiere eliminar, aquí sí, o sea, si yo elimino la tabla de estados, que no pase nada, sino que directamente se pase a null. Aunque aquí también generaría un conflicto, así que lo ideal sería que yo no pueda eliminar un estatus si es que yo lo estoy usando. Entonces le voy a poner restringido, ya, para que no se pueda eliminar. De esa manera yo ya tengo creado ahora sí nuestra tabla. Y podemos evidenciarlo acá en esta vista de diseño. Podemos arrastrar nuestras tablas y podemos ver la relación que tienen cada uno de estos. Entonces, y podemos ver que es prácticamente el diseño que nosotros habíamos creado acá en nuestro sistemita, bueno, en nuestro programa de acá, en el programa llamado Día. Si se fijan, es el mismo diseño, ¿no? Hace referencia de uno a muchos y acá de uno a muchos. Y listo, ya está nuestra base de datos lista para ser usada. Ahora sí, vámonos al sistema para configurar ahora sí el acceso a nuestro sistema. Muy bien, voy a minimizar esto. Recuerden que esto tiene que estar abierto para poder ir revisando que todo esté bien, ¿no? Ah, me olvidaba, ¿cierto? Antes de hacer todo esto, antes de irnos a la conexión, vamos a ingresar un usuario. Vamos a abrir la tabla donde dice Open Table. Abrimos la tabla y vamos a crear aquí un usuario. Voy a ponerle Pedro López. ¿Ya? El access name, voy a crearle un usuario, ¿no? Voy a ponerle cliente-223. Ese va a ser mi usuario y mi password va a ser mi clave 2023. Y el creative, esto como es una fecha, yo le voy a añadir que fue creado hoy día, ¿no? Que fue creado hoy día. Le doy a enter y listo. Con esto ya tengo un usuario creado, ya tengo un usuario creado para poder acceder. Acordémonos que aquí estamos pasando guiones bajos y en nuestro formulario nosotros solo permitimos texto, no estamos permitiendo ni guiones bajos ni estamos permitiendo nada de números, por lo que vamos a tener que hacer una pequeña actualización de esa expresión regular para poder permitir estos caracteres. Lo mismo en la password, porque en la password también solamente permitíamos números y vamos a permitir mayúsculas, minúsculas y guiones bajos. Entonces ahora sí, vámonos al código. Muy bien, minimizamos esto y vamos a abrir un momento acá lo que es la carpetita. Vamos a buscar en escritorio. Yo tenía el proyecto en escritorio, ustedes tienen que ir a buscar su proyecto en donde lo tengan. Yo lo voy a buscar, lo voy a copiar y me lo voy a llevar aquí al disco local C. Voy a buscar donde esté SAM, acá abajo lo tengo, ahí. Luego a htdocs, abrimos, pegamos y listo, ¿no? Ya está. Ahora voy a abrirlo acá recordando de que ya tengo abierto la conexión acá a la base de datos y ya tengo el PHP abierto, o sea, los puertos del PHP abiertos y ya está funcionando, ¿no? Ya está funcionando el servidor de PHP. Entonces, teniendo en cuenta eso, ya podemos acceder ahora sí con localhost. Recordemos que nuestra carpeta se llama to-do list y le ponemos aquí index.html, ¿no? Sí, index.html y ya tenemos nuestro formulario aquí. Ya lo tenemos, miren que ya está funcionando con SAMP. Podemos abrir un momento la consola para ver si es que tenemos algún problema y creo que el problema es nuevamente el favicon, ¿no? El problema del icono de acá arriba. Por ahora no le vamos a prestar atención, vamos a dejarlo ahí.
no hay problema. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a abrir nuestro proyecto en Visual Studio Code para poder ahora sí hacer las actualizaciones necesarias para que funcione ya el acceso hacia a la base de datos, ¿no? Vamos a hacer eso. Vamos a abrir el Visual Studio. Vamos a maximizar esto. Cerramos esto de Get Started. Abrimos el folder y vamos a buscar en SAM. Vamos a buscar en SAM. Vamos a minimizar esta parte. Retrocedemos un poco aquí. Bueno, aquí buscamos en htdocs, aquí, y buscamos nuestra carpeta To-Do List aquí. Seleccionamos y listo. Ahora sí está abierto esto. Ahora, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Primero que nada vamos a cambiarle la extensión a nuestro archivo HTML. Ya no se va a llamar HTML, se va a llamar PHP, porque vamos a necesitar trabajar con sesiones más adelante y entonces ya HTML puro no nos va a servir, nos va a servir PHP. Ese sería el primer paso, ¿no? Nos vamos acá y vamos a cambiarle aquí la extensión para que podamos ver que sigue funcionando, ¿no? Aquí ya es .php y sigue funcionando. Listo. En primera es eso, ¿no? En segundo lugar, volvemos al código. Vamos acá, déjenme cerrar esta vista de Visual acá. Listo. En segundo lugar, ya nosotros tenemos nuestro archivo de acá, normalito. Lo que necesitamos es que aquí en nuestro validate, ya, cuando se esté enviando la data, ahora sí enviarlo a un archivo que valide los datos, ¿no? Vamos a crear ese archivo. Voy a crear el archivo que se llame login.php. Y a este archivo es donde va a llegar la data que nosotros vamos a estar enviando. Ya, entonces voy a abrir y cerrar las etiquetas para PHP. Y vamos a responder con algo aquí. Vamos a responder con un echo JSON encode. Y vamos a devolver un mensaje que diga respuesta desde el backend. Ya, le vamos a decir eso, respuesta desde el backend. Ok, esto nos va a responder nuestro sistema cuando nosotros hagamos la petición a este archivo. Vámonos ahora sí, nuestro archivo login.js, a este del JavaScript. Y ahora sí vamos a hacer lo que tendríamos que haber hecho el día de ayer. Muy bien. Primero que nada, este await vamos a envolverlo dentro de otro paréntesis, porque esto nos va a devolver doble promesa. O sea, esto es una promesa y necesitamos resolver la otra promesa. Y para eso ponemos aquí un await antes de que se ejecute todo esto, ¿no? O sea, tal y como ven allí, ¿no? El await, luego envuelven todo esto, todo el fetch, lo envuelven dentro de otro paréntesis y al finalizar le ponen el punto JSON para parsear la data. Y aquí vamos a ver el resultado de nuestra petición. De nuestra petición. Ahora, por ahora creo que va a funcionar por el hecho de que no tenemos ninguna... Bueno, voy a quitarle esta parte de aquí, el console log, para que podamos ver que solo nos va a responder con esto, ¿no? Entonces vamos acá al navegador, vamos a actualizar esto, vamos a actualizarlo, vamos a escribir acá un hola. Miren que no nos está mostrando ningún error. Cuando yo envíe, aquí tiene que mandarme el mensaje que yo creé en el otro archivo. Le damos a enviar, se envió nuestro formulario. Ahora aquí dice JSON is not a function in Promise. Vamos a ver qué sucedió ahí. ¿Ya? JSON es, bueno, me está generando un pequeño detalle aquí. .json, tuki. Vale, vamos a resolverlo de otra forma. Aquí el problema es que el JSON que estamos pasándole, el JSON dice que no, la promesa, o sea, es un error en la promesa y el JSON no es una función. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a resolverlo de otra manera. Vamos a hacerlo acá. Vamos a sacarlo aquí. Sí se puede hacer de esa manera, pero PHP se suele quejar por eso, ¿no? Entonces vamos a sacarlo de aquí. Vamos a
vamos a crearnos una constante que se llame JSON, vamos a meter el result ahí, ¿no? Y aquí le ponemos el await, ¿ya? Y aquí mostramos el JSON. Entonces con esto debería de funcionar nuestro archivo, ¿no? Nuestro archivo. Ahora, esto creo que nos está guardando una cookie, así que para cerciorarnos de que todo está funcionando correctamente y que no tenemos que estar eliminando el historial de búsqueda, porque si se fijan estamos en Edge, este Edge suele guardar el historial de lo que nosotros hacemos, y eso es un problema porque a veces estamos que nos matamos tratando de que el formulario envíe. Por ejemplo, miren, yo aquí estoy enviando esto, hola, aquí le pongo 1, 2, 3, envío, y miren que esto me sigue dando el mismo problema, y es porque la cookie está guardándome el historial de lo que ya hice mal. Entonces, porque PHP es así, PHP con el navegador Edge funciona de esa manera. Vamos a ver si es que resulta de igual manera acá en esta parte del navegador de Mozilla. Vamos a poner acá, vamos a poner un hola, vamos a meter 1, 2, 3 y enviamos. Ahora acá se me está quejando porque dice que obviamente no estoy enviándole, miren, no estoy enviándole a mi archivo PHP porque en esta parte yo no le cambié, y tengan en cuenta que a ustedes les puede pasar esto de que están enviando los datos hacia un archivo que no es el que ustedes quieren. En este caso, este archivo debía llamarse login.php. Aquí se pueden manejar así, ¿no? Ya, también se pueden manejar de esta manera. Vamos a probarlo ahí. Vamos a hacer otra vez la prueba. Vamos a actualizar esto. Vamos a actualizarlo. Hola, 1, 2, 3. Enviamos. Esperemos un momento ahí, enviamos y miren, aquí está, respuesta desde el backend. O sea, ya estoy recibiendo respuesta desde el backend, y es porque ahora sí ya estoy conectándome hacia el archivo del login.php. Muy bien, tengan en cuenta eso de que les mencioné acá, ¿no? Miren que aquí estoy con esta parte, ¿no? Si yo actualizo y vuelvo a hacer lo que voy a hacerlo para que lo puedan ver. Miren, otra vez me sigue dando el error, y es porque, como les digo, Edge tiene ese problema. Si ustedes están trabajando con Edge, asegúrense de hacer esto. Váyanse al historial, vayan aquí en los 3 puntitos y donde dice borrar datos de exploración. Aquí borren todo lo que yo tengo seleccionado aquí: el historial de exploración, el historial de descargas, el archivo e imágenes en caché y el autorrellenar formularios de la página, ¿no? De ahí todo lo demás, y déjenlo tal y como está, lo borran, lo borramos, esperamos un momento y ahí sí recargamos la página, recargamos y enviamos, y de esa manera ya estamos recibiendo la data desde el servidor. Tengan en cuenta eso porque a veces he visto casos de personas que están pataleando con esto, que no les aparece ya lo que actualizaron. Ellos modificaron el código y solucionaron el error, y aún así les sigue apareciendo el error, y es porque no eliminan el historial. Muy bien, ahora sí, ¿qué nos toca hacer ahora? Ya sabemos que estamos recibiendo la data, pero ahora tenemos que validar la data que estamos enviando hacia el backend, ¿no? Ahora, miren que lo he resuelto de esta manera. Voy a hacer una última prueba para ver si la forma en la que teníamos anteriormente resultaba estar correcta, ¿no? El await, esto tiene un await aquí, así como teníamos anteriormente, y esta parte la voy a comentar ya porque quiero que vean que esta forma de llamar también funciona, solo que anteriormente me estaba generando problemas porque, como les digo, era el navegador. Vamos a ver, 1, 2, 3, enviamos, y miren que ahora sí envía, ¿no? O sea, esa forma en la que les estaba mostrando anteriormente funcionaba, ¿no? Pueden hacerlo de esta manera o pueden hacerlo de la manera que les mostré antes, ¿no? De ambas formas se puede hacer, no hay ningún problema, la petición se va a enviar. Listo, entonces voy a borrar esta parte porque voy a utilizar de esta manera para hacerlo un poco más corto. Y listo. Ahora, ¿qué nos toca hacer? Lo que tenemos que hacer es recibir la data acá. Recibir la data. Y para recibir la data, vamos a ver qué es lo que estamos enviando. Primero que nada, todo lo que estamos enviando nosotros lo vamos a recibir en la variable post.
la variable post. Ahora, si le vamos acá y le damos nuevamente a enviar, miren que yo acabo de modificar solamente este archivo PHP. Si ustedes modifican un archivo PHP que no tiene HTML, ahí no necesitan recargar la página. ¿Ya? No necesitan recargar la página. En este caso yo no voy a recargar la página, voy a volver a enviar y miren, ahora sí, me acaba de responder el servidor con esto. Me dice que estos son los que yo envié, ¿no? Envié password y el user. Ahora sí, ya sé que tengo que validar eso. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Primero que nada, vamos a crear la conexión hacia la base de datos porque nosotros ya sabemos que estamos recibiendo la data. Vamos a validar la conexión o vamos a crearnos la conexión. Para eso vamos a crearnos aquí un archivo que se llame connection.php. Ya lo creamos, abrimos y cerramos las etiquetas de PHP y posterior a eso aquí vamos a crear ahora sí la conexión. Vamos a hacerlo de forma sencilla, ya luego podemos usar conexiones con PDO y todo eso, pero vamos a empezar por algo sencillo. Vamos a crear MySQL y-connect y dentro de esto vamos a pasarle el nombre del servidor, el nombre de usuario, la contraseña y la base de datos que nosotros vamos a usar. En este caso vamos a usar el servidor localhost, ¿sí? Localhost. El usuario va a ser root. ¿Ya? Estos datos los pueden ver cuando ustedes crean la conexión con el SQL Yo. Ahí les aparece el nombre, ¿no? Y nuestra base de datos se llama to-do-list. Esta conexión vamos a guardarla en una variable que se llame con. ¿Ya? Con. Y vamos a también a crear un mensaje acá, ¿no? Un mensaje de error. En caso de que la conexión falle por alguna razón inesperada, vamos a crear eso, ¿no? Vamos a validar que no haya errores. Connection errors no. Con este método ustedes pueden esperar los errores si es que se llegan a dar, ¿no? Si existen errores, entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí se me está quejando por el punto de coma que está acá arriba, ¿no? Listo, entonces aquí vamos a mostrar por pantalla que diga ha sucedido un error al conectar. Ya le ponemos 2 puntos, damos el espacio y luego de eso ponemos esto mismo, ¿no? Porque esto va a devolver un error. Esto nos va a mostrar el error que se está dando en ese momento. Ya le ponemos el punto y coma al final y listo, ya está. Y al final obviamente vamos a ponerle aquí un exit para que muera ahí nuestro programa, que muera ahí. Si la conexión falló por algún motivo, que se muera la conexión. Ahora sí, vamos a utilizar nuestra conexión acá. Vamos a requerirla, vamos a utilizar el require once, este método para importar o requerir. Y como estos archivos son hermanos, podemos decirle, mira, busca en la misma carpeta el archivo conexión.php. Y listo. Ya tenemos nuestra conexión ahí. Muy bien. ¿Qué nos toca hacer ahora? Vamos a crear 2 variables para ver si es que estamos recibiendo los datos llenos y no los datos vacíos. Para eso vamos a crear 2 constantes, ¿no? O dos variables que nos almacenen esa validación. Primero, user exist, o sea, existe el usuario. ¿Cómo sé si existe el usuario? Con un método que se llama iset, o sea, que fue enviado. El iset es fue enviado. ¿Qué fue enviado? La variable post con una propiedad user. Esta propiedad fue enviada, la propiedad user. Como podemos ver, ya fue enviada porque nosotros lo pudimos ver acá, ¿no? Aquí sí se está enviando y eso es lo que estamos esperando recibir. Pero de igual tenemos que validar si que fue o no enviada. Como segundo paso sería validar el password y hacemos lo mismo, ¿no? Password exist. Hacemos lo mismo, creamos el iset
y dentro del inset metemos asimismo la variable de post, y esta vez vamos a buscar la propiedad password o la clave de password. Entonces ya tenemos esta partecita, ya está prácticamente recibido en el backend esto. Ahora nos falta hacer la pregunta, ¿no? Decir, bueno, si el usuario existe, user exist, aquí me olvidé y le puse esto. Si user exist, y además de que existe el usuario, existe el password, o sea, password exist, entonces si los dos existen, entonces yo puedo enviar ahora sí la consulta a la base de datos. Yo puedo consultar eso. Ajá. Entonces, recuerden que esta es una validación sencilla. Se puede validar si está lleno, si está vacío o no. Se puede enviar. Previo a esto, esta validación del iset puede ser mucho más que solo el iset. Puede ser que sea diferente de vacío. También se puede hacer aquí, ponerle y esta variable de aquí es diferente, así, diferente de vacío. Esto me va a devolver un true o un false, ¿ya? Por ahora vamos a dejarlo directamente así, solo de forma sencilla. Luego lo vamos a complicar un poco más. Ahorita, una vez que tenemos esto, ahora sí podemos hacer nuestra consulta a la base de datos para ver si es que ese usuario tiene o no acceso. Muy bien. Primero que nada vamos ahora sí a crearnos una variable que se llame user, y esta solamente va a almacenar ahora sí lo que tiene la variable o el arreglo post en su clave user. Y el segundo va a ser el password, así mismo, ¿no? Que lo que esté guardando en post en la clave de password. Y de esa manera ya tendría estos valores para poderlos anexar a la query que yo voy a crear, ¿no? En este caso voy a crear una consulta a la base de datos, voy a llamarle query, y para esto vamos a utilizar un select que seleccione todo de la tabla usuarios. Recuerden que user, o sea, la tabla de usuarios está en singular, entonces user, y where vamos a buscar en nuestra tabla acá. Recordemos que aquí tenemos el nombre de usuario, ¿no? En el access name y el password lo tenemos en la columna de password. Entonces vamos a utilizar esos dos valores. Primero access _name igual, ponemos las comillas aquí en medio, ponemos la variable user y utilizamos el end, y acá ponemos el password igual, lo mismo, ¿no? Comilla, comilla, y luego el password. Finalmente cerramos esto, ¿no? Con un punto y coma. Muy bien, ya tenemos la query. Ahora sí vamos a enviar esto a la base de datos para que se pueda verificar si existe o no. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a utilizar nuestra variable de conexión. ¿Se acuerdan que era con? Se llamaba con. Y esta variable tiene un método llamado query, que es para ejecutar, valga la redundancia, las queries. Entonces ahí está la query. Ahora, esta consulta trae un arreglo, va a traer un arreglo, o sea, un array como le suelen llamar. Y ese arreglo puede que tenga elementos como puede que no los tenga. Pero en ambos casos podemos utilizar el método fetch all para que parsee ese arreglo, ¿ya? Y podamos leer los datos, porque si no, no los podemos leer. Muy bien, entonces lo parseamos. Pero todo eso tenemos que guardarlo en una variable que se llame result. La guardamos en una variable que se llame result. Ahora, posterior a eso, vamos a contar cuántos elementos encontró. Le preguntamos si count, o sea, si yo al contar el resultado, o sea, los elementos que tenga resultado, hay más de 0, o sea, es superior a 0, encontró 1, encontró 2, 3, 4, 5, significa que ese usuario sí existe.
Entonces, si es que sí existe, nos va a retornar un echo JSON encode. Tengan en cuenta que cuando ustedes van a devolver algo a la ruta que les está haciendo la petición, ustedes tienen que utilizar el echo JSON encode siempre, porque se trata de peticiones con JavaScript, y cuando se trata de peticiones con JavaScript tienen que hacerlo con esta estructura, ¿no? El echo JSON encode, y aquí dentro van a poner un arreglo, ¿ya? Un arreglo, y a ese arreglo le van a pasar una clave que diga access, ¿ya? Y como es un arreglo asociativo, le vamos a pasar que va a ser true, o sea que me van a dar acceso para que yo pueda pasar ahora sí a el panel de control. Y como segundo valor del arreglo vamos a pasarle la data. Aquí le pasamos una clave que se llame data y le asignamos ¿qué cosa? El result. Como result va a encontrar un elemento o un usuario, entonces, y como es un arreglo, vamos a escoger la posición 0, ¿ya? La posición 0. Y eso es lo que vamos a poder recibir nosotros acá en nuestra ventanita. Aquí nos tendría que aparecer ya el usuario que nosotros hemos intentado loguear. Entonces, ya tenemos esta partecita. Aquí tenemos verificado de que hayan sido enviados. Lo validamos utilizando un if. Aquí guardamos los campos que enviamos. Aquí creamos la query. Acá hacemos la petición y a su vez la parseamos con un fetch all para que podamos ya enviarlos hacia nuestro login y poder validar si es que tiene o no acceso. Ahora, aquí le voy a poner un else, caso de que no encuentre al usuario, significa que ese usuario nunca existió, ¿no? Y no va a tener acceso. Entonces voy a clonarme esta línea y la voy a pegar más abajo. La clono y aquí le voy a poner un false. Ya no me va a devolver un true, me va a devolver un false, y ya no me va a devolver un campo data, sino un campo error. Y aquí en vez de un arreglo le voy a devolver un mensaje que diga usuario o contraseña incorrectos. Ajá. Entonces de esa manera yo ya tengo esta partecita, ¿no? Ahora, algo que hay que tener en cuenta es que ¿qué pasa cuando el usuario intenta acceder a este archivo directamente y no ha enviado ni el usuario ni el password? Tenemos que mostrarle algo por pantalla para que vea que no tiene acceso a esto. Entonces vamos a mostrarle, como esto es como una API, vamos a mostrarle un JSON encode también, ya, un JSON encode, y le vamos a decir, vamos a ponerle 404, ya, pero vamos a meterlo dentro de un arreglo, ¿no? Un array, y le vamos a poner aquí error, ya, aquí es las llavecitas, error, y que almacene un 404. Le ponemos aquí el cierre de esto y esto, y esta parte de acá ya la quitamos, ¿no? Quitamos esto y listo. De esa manera ya tendríamos nuestra validación, ya deberíamos de estar recibiendo los datos acá en esta partecita. Vamos a ver si es que lo encuentra, pero antes de eso vamos a corregir la expresión regular que utilizábamos para validar esto, porque si recuerdan, si yo pego aquí esto, si yo copio esto y lo pego acá, van a ver lo que va a pasar. Miren, no me lo valida, me dice solo se permiten 5 letras mayúsculas y minúsculas, y yo quiero que, aparte de recibir letras mayúsculas y minúsculas, quiero que también utilice números y un guión bajo, o sea, uno o más guiones bajos, pero que permita utilizar guiones bajos. Entonces vámonos acá a donde dice login, ya en login, y vamos a corregir esas expresiones regulares. Aquí, aparte de que permita las letras mayúsculas y minúsculas, quiero que permita números del 0 al 9 y que al final también que también permita guiones bajos, nada más.
Y esta expresión regular también la vamos a utilizar en la password acá, en la password, para que también permita letras, números, guiones bajos, ¿ya? Y nada más. Acá, y vamos a poner que sean máximo 64 caracteres. Máximo 64 caracteres. Nada más. ¿Ya? Entonces aquí vamos a ponerle, se permiten hasta 64 caracteres. Letras mayúsculas, minúsculas, guiones bajos y números, ¿no? Y números. Entonces acá vamos a copiarlo. Como es el mismo error, vamos a copiarlo acá, ¿no? Porque recordemos que es la misma expresión regular que estamos usando, así que vamos a guardarlo, ¿no? Muy bien. Vamos a actualizar esto. Actualizar. Ahora vamos a ver si es que esto ya funciona. Vamos a pegarlo y voilà, ¿no? Si intento meter un punto, esto se rompe porque los puntos no están permitidos, ¿no? Por ahora no están permitidos. Y vamos ahora sí a la contraseña. Vamos a copiarnos la contraseña, la copiamos y la pegamos en nuestro formulario y enviamos la data. Y como podemos ver, miren que ya nos está devolviendo un access true y nos está trayendo la data de ese usuario. Pedro López, cliente 2023, mi clave y la fecha de creación. Y si yo le intento enviar una contraseña que no existe, miren que aquí le voy a poner 1, 2, 3, 4, no es la contraseña que le da el acceso. Si yo pongo esto, ¿qué sucede? Envío y miren que ya me devuelve un false y me dice error, usuario o contraseña incorrectos. Y de esa manera ya estamos validando nuestro login. Y ya vamos a poder ahora sí crear la sesión y poder redireccionar ahora sí a nuestro panel de control donde vamos a crear las actividades o tareas. Entonces, por ahora vamos a dejar la clase hasta aquí. Ya está funcional esta parte. Recuerden que si tienen sus dudas y preguntas o alguna cosa que me quieran comentar, déjenlo en la caja de comentarios, aunque creo que los comentarios están bloqueados porque los videos son privados, pero de esa forma de igual se evitan ciertos problemas, ¿no? Pero recuerden que tienen los videos, pueden retrocederlos las veces que quieran y también pueden consultarme de pronto tienen alguna duda. Entonces por ahora voy a dejar la clase de aquí, sin más que decirles, me despido. Chao.